Hay un tipo de dolor que no puedes ver ni nombrar. Hablas de él, pero vive en ti como un eco lejano. Es el grito que nunca fue escuchado, un sufrimiento que no se nota en tu forma de hablar, ni en tu voz, ni siquiera en tus lágrimas, pero aparece en tus hábitos ocultos, en esos momentos en los que aparentas estar bien, pero llevas dentro más de lo que estás dispuesto a admitir. No practicas la masturbación solo porque quieres. Lo haces porque no sabes cómo afrontar eso que grita en tu interior sin usar palabras. Ese sentimiento misterioso que no sabes cómo expresar, ni cómo soportar, ni cómo salvar de ahogarse. A veces lo haces porque estás solo, porque tienes miedo, porque estás enojado, o simplemente porque no quieres pensar, no quieres sentir, no quieres recordar. Aquí, el sexo no es un acto físico. Se transforma en un ritual silencioso, una forma de adormecer el dolor. ¿Y si esto no fuera una adicción superficial? ¿Y si el problema no fuera la lujuria, sino lo que intentamos esconder debajo? ¿Y si no eres adicto al placer, sino al olvido de esa parte de ti que gritó hace tiempo y nadie escuchó? Por eso, este texto no trata sobre sexo ni sobre secretos, sino sobre ese dolor silencioso que no entendemos y que nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Por más que lo necesitemos como muro para escondernos, la adicción sexual es una pregunta abierta. ¿Es una expresión de dolor? Como la respuesta no es sencilla, dividimos este viaje en 3 estaciones, 3 niveles. Nos sumergimos en 3 puntos de luz dentro de la oscuridad del hábito, para entender qué hemos estado intentando silenciar todo este tiempo. En esta primera parte, no describimos, excavamos, descubrimos, nombramos. No se trata solo de poner las manos sobre el cuerpo. Se trata de preguntarnos, ¿qué es eso que tememos ver en nosotros? ¿Por qué lo anestesiamos así? ¿Qué es ese dolor al que no le dimos derecho a existir y que ahora grita detrás del cuerpo? Estoy aquí, ¿me ves? No soy adicto al placer, ¿soy adicto al olvido? Cuando practicas el hábito por 5ª vez en la semana, aunque sabes que te cansa, te rompe, pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente? Porque el placer no explica esta repetición. Lo que tienes no es un deseo libre, es un deseo nacido de una tensión interna incomprensible, de un vacío que no es solo sexual, sino emocional y espiritual. Observa cuándo lo haces, no después del amor ni de la calma, sino tras discusiones, soledad, silencios que no sabes habitar. Ahí el cuerpo se vuelve refugio, vía de escape, emergencia. Tu subconsciente te empuja a huir de esa voz interna que dice: algo no está bien dentro de mí y no sé qué es. No eres adicto al placer, sino a ese instante de olvido que lo precede. Cualquiera que haya vivido una adicción sexual lo sabe. El placer dura segundos, pero ese instante, donde pierdes la conciencia, donde no piensas ni sientes, es como una pequeña muerte. Y esa muerte temporal te seduce, porque te salva de una vida interna que no sabes cómo vivir. Imagina a un joven que jamás escuchó la palabra amor, que de niño nadie abrazó cuando fue marginado, acosado, burlado por su cuerpo. Creció creyendo que sus emociones eran una carga, que él no era deseado. Cuando descubre el placer en la adolescencia, sin conciencia, lo ve como un refugio, falso, pero al menos algo. Cada vez que lo repite no busca placer, sino escapar de su antiguo yo. El cerebro no distingue entre escapar y sanar. Solo sabe que ese acto silencia algo, y por eso lo considera solución, pero no lo es. Lo que no entendemos, lo repetimos. Lo que no abrazamos, lo buscamos en la oscuridad. El cuerpo se vuelve cámara. Abrazas una pantalla porque nadie te abrazó. Y la eyaculación se vuelve hechizo para olvidar. Pero la herida no se cura con olvido, solo se pudre en silencio. Por eso vuelves, no por gusto,
sino porque huyes de ti. Repetís el acto no porque ames el sexo, sino porque odias lo que sientes, porque no soportas mirar hacia adentro. La verdadera pregunta no es ¿cómo dejo de masturbarme?, sino ¿de qué estoy huyendo? ¿Qué me duele tanto que prefiero anestesiarlo? Y ahí empieza la transformación. Cuando entiendes que la adicción no es sensual, sino emocional. En vez de silenciar, te sientas con ello. En vez de huir, lo abrazas. Y comprendes que no necesitas olvidarlo. Necesitas que alguien te recuerde que no estás solo. No eres adicto al placer. Eres adicto hacia escapar de ese momento donde tu alma grita y nadie la escucha. Porque ese dolor no nació ayer. Nació cuando eras niño. Cuando lloraste y nadie te comprendió. Aprendiste a tragarte las lágrimas, a fingir la sonrisa, a complacer. Pero el dolor no desapareció. Se escondió. Se hizo hábito. Se refugió en el sueño excesivo, en el celular automático, en ese ritual que repites. No lo haces porque quieres. Lo haces porque no sabes vivir el silencio. Y el silencio es la puerta a todo lo que enterraste. Miedo, imperfección, soledad, vergüenza. Nadie te enseñó a sostener eso. Solo a rendir, a callar, a ser hombre. Así que cuando los sentimientos suben, el cuerpo responde con su arma, el hábito, como un exorcismo. Abres una pantalla, presionas play y la imagen fría te da una ilusión de calor. Pero no deseas la eyaculación, deseas desaparecer, porque en ese clímax no estás. Y eso es lo adictivo, ese instante donde no hay mente, ni juicio, ni exigencia. Pero luego, todo vuelve, el vacío, la culpa, el juicio, y lo sabes, no es solución, pero lo repites, porque lo de abajo duele más que lo de arriba. Es como caminar sobre un abismo. Cada paso, el puente se rompe, el placer se vuelve caída, el hábito, un ritual secreto para olvidar quién fuiste. Y ese olvido no sacia, solo anestesia, hasta que el cuerpo, que debía ser hogar, se vuelve refugio de fuga. Pero la fuga no dura, el dolor regresa. No te preguntes cómo parar. Pregúntate quién eres cuando paras. ¿Qué criatura escondes? ¿Qué parte no quieres ver? Lo que llamas adicción es lenguaje. Es tu alma gritando. Ese éxtasis no es placer, es súplica. Tengo dolor, pero nadie entiende mi idioma. No eres adicto al sexo. Eres adicto a silenciar tu herida. Puedes borrar la memoria, pero no puedes construir luz sobre oscuridad no enfrentada. No puedes liberarte sin admitir que eres prisionero de emociones antiguas que aún esperan ser escuchadas. Escúchalas. Siéntate contigo. Escucha esa sensación, aunque sea por un instante, sin correr a una pantalla. No toques tu cuerpo. Tócate el alma y pregúntale, ¿qué parte de mí está pidiendo ser vista? La adicción al sexo o a la masturbación no pertenece únicamente a la familia de la lujuria. En muchos casos, es el reflejo de heridas emocionales profundas, sin nombre ni voz, que nunca fueron escuchadas. Hay quienes repiten el acto cada vez que sienten decepción, soledad o rechazo. Otros lo hacen cuando se sienten invisibles, poco importantes, impopulares. Y cada vez que recurren al sexo, no es por deseo, sino por el impulso de eliminar la sensación de no sentir nada. Ni siquiera se dicen, quiero hacerlo, sino que sin darse cuenta, expresan, quiero dejar de sentir esto. Ese dolor, esa soledad, esa humillación que duele tanto, que el sexo deja de ser lujuria y se transforma en un refugio psicológico primitivo, como un niño que llora sin entender por qué y se chupa el dedo porque nadie lo abraza. Lo mismo ocurre aquí. El cuerpo regresa al movimiento repetitivo porque el alma no encuentra un lenguaje para expresar lo que no comprende. En muchos casos, la adicción comienza después de un trauma, negligencia, abuso, sentimientos de inferioridad o la imposibilidad de expresar tristeza. Cuando nadie,
valida el llanto ni reconoce la herida, el cuerpo comienza a hablar por su cuenta. El hábito se convierte en castigo, consuelo, intento desesperado de calmar a ese niño interior que no encontró un hombro. Pero al terminar, la persona vuelve al espejo y no ve sanación, sino una herida más profunda. Se odia, se juzga, se repite que es adicto, débil, sucio, sin saber que lo que hizo no fue una desviación, sino un intento primitivo de sobrevivir. No comprendía lo que sentía, y su mente lo tradujo en un ritual físico, con lágrimas silenciadas en soledad. Si uno se detuviera a preguntar, ¿de qué estoy huyendo cuando insisto en este video, cuando cierro la puerta y empiezo el hábito? Descubriría que no busca éxtasis, sino seguridad. Busca un abrazo, comprensión, presencia. Por eso cada vez que llega un momento de dolor, el cuerpo responde con una orden silenciosa. Hazlo para no sentir, no para vivirlo, sino para anestesiarlo. Aquí se revela la verdadera profundidad. La adicción no es una búsqueda de placer, sino una huida del dolor interno. Cuando no hay palabras para ese dolor, lo convertimos en refugio. Así entendemos que cuando el sexo se convierte en medicina, es porque hay una herida abierta. Cada intento de calmarla es un grito. Por favor, mírame, entiéndeme, antes de que vuelva a desaparecer bajo esta sombra. La eyaculación deja de ser descarga sexual y se convierte en lenguaje oculto. La persona no recurre al hábito por lujuria, sino por vergüenza, culpa, por sentirse indigna. Necesita castigo, pero no cualquiera, uno que nadie vea, uno que solo ella pueda infligirse en secreto. Entonces, practica el hábito y se apaga, no por agotamiento físico, sino porque se siente sucia, indeseable. Ese instante se vuelve castigo interior, reafirmación silenciosa de que lo merece. Muchas veces no es consciente, pero ahí está, grabado, latiendo con cada decepción, cada insulto, cada mensaje aprendido. No vales nada. Y cuando no puede responder al mundo, se castiga a sí misma. Su cuerpo, lo único que posee por completo, se convierte en campo de batalla. Con el tiempo, la eyaculación deja de ser placer y se vuelve humillación. Repite el acto una y otra vez para confirmar que lo que le dijeron era cierto. Esta es una de las zonas más oscuras de la adicción, cuando la sexualidad se usa como castigo. Lo merezco, piensa. Me siento sucia, indigna, necesito apagarme. La adicción se convierte en ritual para consolidar una autoimagen rota. Cuanto más se apaga la voz del amor propio, más grita la piel. El cuerpo llora a su manera, luego se vacía, y en ese silencio solo queda desprecio, repulsión, pérdida de dignidad. Por eso es vital distinguir entre quiero vaciarme y quiero dañarme. Porque muchas veces lo que hay no es deseo, sino autodestrucción. La adicción no se alimenta del placer, sino del dolor que viene después. Si no doliera, si no castigara, entonces no parecería tener sentido. Incluso cuando la eyaculación no provoca vergüenza, el castigo persiste como una voz callada. Por eso no basta con decirle al adicto, detente. Si no sana la relación consigo mismo, siempre hallará otra forma de castigarse. Incluso si deja el hábito, seguirá sin saber qué hacer con el dolor. Lo que necesita escuchar es, no mereces este tipo de dolor. No necesitas castigo, sino abrazo. No sanes humillando tu cuerpo, sino entendiendo lo que viviste, lo que ocurrió en tu alma cuando no podías decir, estoy triste, tengo miedo, me siento solo. El cuerpo habló por ti. Hay quienes nunca aprendieron a expresarse. No saben decir que están heridos, que necesitan amor. Cada vez que quisieron hablar, los interrumpieron. Los juzgaron, les dijeron que crecieran. Ese choque interno hizo que el cuerpo buscara un lenguaje, y el hábito se convirtió en ese idioma. Un idioma que no nace del placer,
sino como traducción alternativa de emociones no dichas. En lugar de decir, necesito un abrazo, presionan un botón, entran a una escena pornográfica, se masturban y dejan que el cuerpo hable. Cada eyaculación derrama miedo no dicho. Cada éxtasis es un grito ahogado. Cada repetición es un mensaje. No sé cómo expresar lo que siento. Cuanto más reservada es una persona, más ruidoso se vuelve su cuerpo. Quien no grita con palabras, lo hace en la oscuridad. Y a veces, ese hábito es lo único que le hace sentir vivo. Porque por dentro se siente muerto. Su cuerpo lo representa cuando nadie más puede. Incluso las escenas que elige hablan de su dolor. La sumisión puede reflejar impotencia. El dominio, una forma de compensar la humillación. Repetir la misma escena es repetir un texto emocional en forma de imagen. Lo más difícil es cuando alguien le pregunta ¿por qué? Y responde, no lo sé, solo lo necesito. Pero no necesita el video. Necesita ser comprendido. Que alguien entienda que su cuerpo no lo ha traicionado, sino que ha intentado representarlo cuando ninguna palabra pudo. Si se detuviera y se preguntara ¿qué quiero gritar pero no puedo decir?, encontraría la puerta al lenguaje original, el del alma. El hombre, no el hábito, es el lenguaje de la verdad. No todo lo que el cuerpo anhela es físico. A veces, lo que creemos deseo es solo hambre de contacto. No de sexo, sino de calor humano. Quien se vacía repetidamente no es un cuerpo hambriento, sino un cuerpo abandonado. Un cuerpo que no fue abrazado como debía, que fue usado como herramienta y no como hogar. Cuando en la infancia no hubo quien lo sostuviera, quien lo amara, el cuerpo aprendió solo. Carga esa soledad como herencia, y al crecer, cada caricia tierna parece un sueño imposible. Recurre a la alternativa, el toque frío de la pantalla, un orgasmo sin calor y un vacío aún mayor. Quien se vacía una y otra vez nunca se llena, se aligera, pero como quien se desangra. Algo dentro se evapora, porque este cuerpo no necesita vaciarse, necesita amor, seguridad, presencia. Una voz que diga, estás aquí, te veo. Pero cuando esa voz no llega, el sexo parece una opción, pero es una ilusión, porque después del clímax vuelve el vacío, más hondo, más salvaje. La verdad es que si dejas a un cuerpo solo demasiado tiempo, pedirá cualquier cosa, incluso si le duele. Por eso, la adicción sexual no se trata solo del cuerpo, sino de su dignidad. La relación con él debe cambiar. No es carga, es templo. Sanar comienza cuando se dice, no me faltaba sexo, me faltaba un abrazo. Las máscaras caen. Al principio era curiosidad, luego hábito, después refugio. Ahora es parte de la identidad. Y surge la pregunta temida, ¿quién soy sin este hábito? Puede sonar extraño, pero es profunda, porque el hábito repetido crea identidad. Soy débil, soy adicto, estoy roto. Se forma un personaje que se encierra en culpa y vergüenza. Muchos intentaron dejarlo, gritaron por dentro, pero se abandonaron y ahora temen soltarse. ¿Quién seré sin esto? Por eso el hábito no cambia. Se aferra, se camufla, se adapta, porque a veces la idea de ser alguien nuevo da más miedo que quedarse en lo conocido, aunque esté enfermo. Ahí nace la libertad, cuando puedes imaginarte lejos del hábito, cuando escuchas tu voz apagada y dices, no soy mi adicción, soy algo más, algo que estoy redescubriendo. Todo adicto se ha preguntado, ¿viviré sin esto? Y la respuesta, aunque aterradora, es el principio de un nuevo nacimiento. Este es el final de la primera parte de la serie, el gran ritual de escape, el sexo como truco para el dolor, muerte y vacío. Pero, ¿qué clase de fin es este? No hemos terminado nada, solo rozamos el muro del laberinto del dolor, solo abrimos la puerta y vimos gritar al cuerpo en lugar del alma, lujuria disfrazada de necesidad, eyaculación transformada en autodestrucción. Este video no era sobre sexo,
Era sobre humanidad, sobre el niño que no fue abrazado, el adolescente que no entendió, el adulto que repite su herida en silencio. Y si te dijera que lo que llamas hábito secreto, en realidad es un ritual, un viejo ritual, heredado, practicado con regularidad, pero que no sacia, solo adormece. En la segunda parte de esta serie, te mostraré el otro lado del hábito. ¿Por qué repetimos la misma escena? ¿Por qué no nos detenemos a pesar del dolor? ¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos? ¿Es un hábito o un ritual sagrado para espíritus heridos pero no recuperados? Espérame mañana para el segundo video. Será el más atrevido y el más honesto. Si sientes que lo que dije aquí se parece a ti, si esta charla tocó algo dentro de ti, no te lo guardes. Compártelo con quienes lo necesitan. Suscríbete al canal y activa la campanita. No estás solo en este camino y ya no estarás solo. Nos encontramos en el próximo video, con un corazón más profundo, una voz y un rostro más honestos. Gracias por ver.